El sacamantecas. Ya hablé en su día del sacamantecas de Almería, pero ahora toca hablar del sacamantecas de un pequeño pueblo de Álava, el cual se llama Eguilaz. Juan Díaz de Garayo nació en 1821 en el pueblo que ya comenté antes de Álava, Eguilaz. Casado en 4 ocasiones, Díaz enviudó de 3 de sus esposas, pero no es famoso por ello, sino por algo bastante más turbio. Díaz está considerado por la justicia y la historia como el primer violador y asesino en serie que se ha documentado en España. Juan Díaz de Garayo, apodado el Sacamantecas, violó, estranguló, rajó, mutiló y envisceró, por ese orden, al menos a 6 mujeres de entre 13 y 55 años. Aunque él mismo reconoció que lo intentó en 4 ocasiones más. Algunas de sus víctimas fueron prostitutas, como Melitona la Valdegoviesa, Águeda la Riojana, María Campos o la Morena, con las que no concordó en el precio de sus servicios. Otras de sus víctimas fueron criadas, como Antonia, de 13 años. Y algunas eran molineras, que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino con este depredador. Ángela López de Armentia, apodada precisamente la Molinera, tuvo más suerte y pudo huir de las garras de Díaz y denunciarlo. Gracias a ello, el hombre fue detenido por primera vez y pasó varios meses en la cárcel. Pero una vez libre, volvió a dar rienda suelta a su locura criminal, y las 2 víctimas siguientes no tuvieron tanta suerte como la molinera. Sus cuerpos fueron encontrados destripados. La alarma social entre la población llegó a tales extremos que las autoridades tuvieron que intervenir para volver a atraparlo. Por fin detenido y entre rejas, se dice que durante 2 años que estuvo esperando su ejecución por garrote vil, Juan Díaz aprendió a leer, aunque su odio a las mujeres continuó intacto. Seguía tratando mal a su 4ª mujer, la cual, aunque conociendo todo lo que hizo, le llevaba ropa limpia a prisión. Tras ser ejecutado, Díaz de Garayo fue enterrado en una fosa común. Los informes periciales lo describían como una persona idiota y ruin, a la que solo le movía el instinto sexual. Fue considerado un sádico carente de la más mínima empatía. El crimen de la calle Fuencarral. Alertados por los vecinos al ver el denso humo que salía por los balcones del edificio Sito en el número 109 de la madrileña calle Fuencarral, el juez Felipe Peña, acompañado por el portero y 2 guardias, irrumpió en la vivienda. Allí los hombres descubrieron el cuerpo apuñalado a medio carbonizar de una acomodada viuda llamada Luciana Borsino. Inconsciente en el suelo de la cocina yacía su criada, Higinia Balaguer, junto a un perro bulldog que se encontraba anestesiado. Este extraño suceso ocupó las portadas de los principales periódicos de la época, a finales del siglo XIX. El juicio de este crimen fue el primero seguido de forma masiva por todos los madrileños a través de la prensa. Uno de los periodistas que cubrieron el proceso y que se entrevistó con la principal acusado fue Benito Pérez Galdós, y en él intervinieron personajes tan relevantes de la época como José Millán Astray, el padre del fundador de la Legión, aunque por entonces director de la cárcel Modelo de Madrid. Según las primeras investigaciones, la fortuna que poseía la viuda asesinada podría haber sido el motivo de aquel macabro suceso. La fallecida tenía un hijo, José Vázquez Varela, apodado el Pollo Varela, que en esos momentos cumplía condena por el robo de una capa. La criada, Higinia, fue detenida e interrogada como principal sospechosa. La mujer declaró ante el juez que su señora había recibido la visita de un señor, posiblemente su hijo, el cual entraba y salía de prisión a voluntad gracias a la amistad que mantenía con Millán Astray. Las acusaciones vertidas sobre el hijo implicaban directa y peligrosamente al por entonces director de la cárcel, el cual tenía una conexión con Higinia a la que pidió que se declarase culpable. Muy pronto el crimen dividiría a la sociedad madrileña entre higienistas y varelistas, y se interpretó como un juicio al proletariado frente a la influencia del dinero de la burguesía. Higinia cambiaba constantemente sus declaraciones y al final confesó haber matado a Luciana después de que ésta se enfadara porque había roto un jarrón. Finalmente el hijo de la vecina quedó absuelto y Millán Astray y su protector, el presidente del Tribunal Supremo Eugenio Monterríos, tuvieron que dimitir de sus cargos. El 29 de julio de 1890, Higinia Balaguer fue ejecutada por garrote vil y sus últimas palabras fueron: Dolores, 14.000 duros. Se cree que iban dirigidas a Dolores Ávila,
también conocida como Lola la billetera, una mujer con la que Higinia mantenía una estrecha amistad. A día de hoy nadie ha podido esclarecer el sentido de aquella enigmática frase. El crimen de la plancha. El 22 de junio de 1902, la calle de Fuencarral de Madrid volvió a ser noticia por un hecho muy triste. En una casa se descubrió el cadáver de Manuel Pastor y Pastor, que había sido asesinado mientras dormía por su criada, Celia Aznar Celamendi, de 21 años. La joven le propinó diversos golpes con una plancha para robarle 14.000 pesetas y 4.000 francos franceses, lo que para entonces era una fortuna en la época. El cuerpo de Manuel Pastor fue encontrado en su cama y no mostraba signos de haberse defendido. Tras este atroz crimen, Celia Aznar se dio a la fuga y la policía la estuvo buscando sin éxito durante varias semanas. Pero la inexperta joven fue dejando un verdadero reguero de pistas a su paso, hasta llegar a Barcelona, donde conoció a Siscu Garreta, a Jaume Iglesias, alias El Inglesito, y a Eulalia Esplugues, con quienes pasó una noche de desenfreno en un hotel de lujo de la capital catalana. Al día siguiente, y continuando con su plan, aquellos estafadores creían que Celia era una simple ladrona. Le hicieron creer que en la localidad gerudense de Puigcerda había un puerto poco vigilado, ideal para poder escapar. Y no solo eso, también le robaron lo que le quedaba del botín. De esta manera, y sin dinero, Celia llegó sola a Puigcerda, donde fue detenida. Tras ser hallada culpable del asesinato de Manuel Pastor y Pastor, fue condenada a muerte. Finalmente, compadecido por el hijo que iba a dejar huérfano, el rey Alfonso XIII le conmutó la pena por la de 30 años de condena en el presidio de Alcalá de Henares. Fue precisamente aquí donde tuvo lugar su rocambolesca fuga. Usando un clavo de gran tamaño y una cuchara, Celia logró arrancar el cerrojo de la puerta, y tras liberar a Antonia Hernández Martín, una mujer condenada por adulterio y con la que había entablado amistad, ambas saltaron al patio de la prisión para desde allí trepar por una ventana para ir a parar al patio del lavadero. Con unas sábanas que enrollaron a modo de cuerda, se descolgaron por la ventana y llegaron hasta el campo de equitación militar, desde donde pudieron huir sin obstáculos. La fuga de ambas mujeres fue descubierta a las 5 de la madrugada tras el recuento de Diana, y pocas horas después fueron detenidas por 2 guardias civiles cerca de Leochés, a unos 15 kilómetros de Alcalá. A partir de entonces, Celia fue una reclusa ejemplar hasta el año 1937, momento en el que en la zona republicana se abrieron las puertas de las cárceles a todos los presos. Desde ese momento, la pista de Celia Aznar se pierde para siempre. Los asesinatos del Huerto del Francés. El del Huerto del Francés fue otro caso muy mediático en España, de principios del siglo XX. La localidad sevillana de Peñaflor fue el trágico escenario de los primeros asesinatos en serie documentados en España. Los autores de aquellos terribles crímenes empezaron a cometer sus sanguinarias fechorías entre los años 1898 y 1904. Los protagonistas de aquella historia fueron José Muñoz Lopera y Juan Andrés Aldije, apodado el Francés, un hombre que también era dueño del huerto donde se llevaron a cabo los asesinatos. ¿Y cuál fue su motivación? Pues una de las más habituales: el dinero. Todo empezó el 3 de noviembre de 1904, con una extraña desaparición de Miguel Rejano. Al ver que no regresaba, su mujer denunció los hechos a la policía, y al poco tiempo recibió un escrito anónimo en el que se le indicaba que buscase en el Huerto del Francés. Aprovechando la ausencia de Aldije y de su familia, los allegados de Rejano empezaron a buscar al desaparecido en el huerto tal y como le indicaba el anónimo. El 16 de diciembre encontraron un cadáver, pero no era el de Rejano, y atónitos siguieron cavando, y esta vez sí apareció el cuerpo de Miguel Rejano. Por lo que, sin perder más tiempo, los familiares se acercaron a un cuartel de la Guardia Civil para informar de lo que habían encontrado. Las autoridades prosiguieron con las tareas de búsqueda en el huerto y encontraron 2 cadáveres más. Todo terminó el 19 de diciembre con el hallazgo de los cuerpos de los 2 últimos desafortunados que hallaron la muerte en el Huerto del Francés, donde al parecer habían acudido para jugar una partida de cartas clandestina. La causa de la muerte en todos los casos era la misma: un golpe fuerte en la cabeza. Todo indicaba que el culpable era Aldije, pero al estar en paradero desconocido, la Guardia Civil detuvo a la esposa y a uno de sus hijos. Varios vecinos apuntaron a que José Muñoz Lopera, que era un buen amigo del Francés y aficionado también al juego,
Así, y a pesar de que él negó todas las acusaciones, la Guardia Civil lo detuvo como sospechoso. Al enterarse de la detención de sus familiares, Aldige se presentó ante las autoridades para tratar de demostrar su inocencia. Durante el juicio, Muñoz Lopera se declaró en huelga de hambre y Aldige le echó todas las culpas a su compinche, aunque de nada le sirvió. Varios vecinos declararon haber escuchado a los acusados exclamar «Adiós Palomo ladrón» o «Adiós gran criminal». Otros afirmaron que Aldige presumía del dinero que tenía. Finalmente, el juez impuso a los acusados 6 penas de muerte por garrote vil, a lo que Aldige contestó con cierta ironía: ¿para qué tantas penas si con una es suficiente? Muñoz Lopera murió entre convulsiones. No se sabe si por incompetencia del verdugo o por el mal estado del garrote. Por su parte, y según cuenta la leyenda, antes de morir, Aldige le dijo al verdugo, dando muestras de su arrogancia: aprieta sin miedo. Y pues nada, pues esto ha sido el vídeo por hoy. Espero que te haya gustado, que me dejéis vuestro like, que os suscribáis, por supuesto. Sobre todo que os suscribáis. No puede ser que el 96% de la gente que ve mi vídeo no está suscrita. Así que suscríbete ya. Es broma, suscríbete si quieres, ¿vale? No voy a obligar a nadie. ¿O sí? Nada más que deciros, dejadme vuestro comentario que estaré ahí para leerlo y para comentaros, por supuesto, y que os quiero mucho. ¡Adiós!